El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió, diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Podemos sentarnos. Está bueno caer en la cuenta, darnos cuenta de cosas que son obvias. ¿Cuántas cosas conocemos sin haberlas visto nunca? Desde el diagnóstico que nos hacen cuando vamos al médico, ahora que el Papa estuvo en esas tierras tan lejanas del Pacífico, lugares desconocidos, sí, sabemos que existen porque hay videos, porque hay fotos, porque hay personas que fueron y nos lo cuentan, pero la verdad que lo sabemos porque creemos. Y si vamos a las relaciones interpersonales, cuando una persona nos dice que nos quiere, que, que está cerca nuestro, que es nuestro amigo, también le creemos. Creemos que no nos está diciendo una cosa y después pensando otra, o hablando mal de mí por ahí, si es verdaderamente mi amigo. La fe es una manera de conocer la mayoría de las cosas. La mayoría de las cosas, pónganse a pensar, la mayoría de las cosas las sabemos porque creemos en personas, en la autoridad de la persona que nos lo dice. Obviamente, le creemos más a alguien que nos representa una autoridad o tiene una relación afectiva con nosotros que a un desconocido, obviamente. Por eso Dios nos invita a creer, porque es una manera muy humana de conocer, a creerle. Pero para creerle a Dios no basta esta fe humana. Necesitamos ese don, ese regalo, eso que recibimos el día de nuestro bautismo, esa fe que nos hace tocar a Dios y ver a Dios más allá de nuestros sentidos. Y cuando Jesús estaba con sus discípulos y ahora está con nosotros, siempre decimos eso, el Evangelio solamente nos sirve si lo entendemos como algo que hoy está pasando acá. Cuando el Evangelio se proclama en la comunidad, fue escrito, dice San Juan, para que ustedes tengan vida.
para que nos demos cuenta que esto está pasando ahora. Él les pregunta a los suyos, nos pregunta a los suyos, ¿qué dice la gente de mí? Y las opiniones. Un gran hombre, un hombre religioso, un hombre de Dios. Elías, que esperaban que volviera del cielo, ¿eh? Un hombre de Dios, como lo es, no sé, Mahoma, Buda. ¿Y ustedes? ¿Ustedes qué dicen? Esa pregunta nos hace a nosotros. ¿Qué dicen de mí? ¿Qué piensan de mí? Y ahí Pedro dice, vos sos el Mesías. La palabra Mesías ¿eh? resume todas las promesas que había hecho Dios a su pueblo. Dios había dicho por los profetas que iba a enviar a alguien descendiente de David, el primer Mesías. Mesías quiere decir el que fue ungido por Dios. Va a venir un Mesías. Y entonces dice, acá se cumple la promesa, en vos se cumple la promesa de Dios. Dios iba a salvar a su pueblo por medio tuyo, lo iba a liberar de su esclavitud, a tu pueblo Israel. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y fíjense que y que es verdad, cuando Jesús escucha eso, le dice, no se lo cuenten a nadie, no se lo digan a nadie. Y esto tiene que ver con algunas cosas que venimos diciendo cuando leemos el Evangelio de San Marcos, donde aparece tan fuerte esta prohibición de Jesús, cuando cura a alguien, cuando dicen esto. ¿Por qué? Porque todavía no entienden del todo lo que significa el Mesías. Ellos pensaban en un Mesías político, en un Mesías que librara a Israel de sus enemigos, en un rey fuerte que venciera, que se impusiera con el poder y la fuerza a sus enemigos. Esto no, no lo digan, tienen que entender quién soy yo. Y para que entiendan quién es Jesús, añade algo que dice, esto sí lo decía claramente, esto cuéntenselo a todos los que quieran. Dice, el Hijo del Hombre, yo, este hombre, va a ser rechazado por los ancianos, va a sufrir mucho, va a ser condenado a muerte, va a resucitar al tercer día. El Mesías tiene que atravesar la derrota, la humillación, la muerte, para que venga la gloria de Dios. Tiene que pasar por ahí, por esa puerta estrecha del sufrimiento. ¿eh? Y esto tiene mucho que ver con esto de nosotros nos es fácil creer en un Dios que está cuando ganamos, cuando las cosas salen bien, cuando está el triunfo, cuando vemos la luz, cuando pasan las cosas buenas. Pero ¿cuánto nos cuesta ver a Dios y entender que Dios está en el sufrimiento y entre los que sufren, en los pobres, en los marginados, en los últimos de este mundo? En los que están atravesando el dolor? ¿Cómo nos cuesta creer en eso? Sin embargo, Jesús nos dice, si no crees eso, no te basta que digas que crees un montón de cosas de mí, que Dios creó el mundo, el credo, ¿no? Que nos salvó. Hay que entender esto, pero no solo con la cabeza, sino como una experiencia viva, viviente. Por eso Pedro, como cualquiera de nosotros, lo agarra aparte a Jesús, del hombrito, se lo lleva al costadito y lo reprende. Le dice, no, ¿cómo va a hacer esto? Y Jesús les da un reto formidable. Le dice, retírate, ponete detrás, no te interpongas en este camino, no seas un obstáculo. Y le dice, Satanás, tus pensamientos son diabólicos. Estás teniendo una mirada demasiado humana, esa de que Dios, de que yo tengo que triunfar, de que yo tengo que imponerme con el poder, con la fama, lo de las tentaciones que siempre leemos en Cuaresma. El camino de Satanás es el camino de aquellas tentaciones. El poder, la fuerza, el aplauso, la fama, el ego en el fondo, el falso yo. Ese camino le propone Pedro a Jesús. El Padre le propone otro camino en el que ese falso yo, ese ego,
tiene que morir. Y por eso inmediatamente Jesús le dice a Pedro y nos dice a nosotros, el que quiera venir detrás de mí, donde te puse a vos y te pongo a vos y a todos nosotros nos pone detrás, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, a este falso yo, que cargue su cruz, que quiere decir, va a tener que atravesar también la purificación, va a tener que atravesar todo lo que significa abandonar esta pretensión, va a tener momentos también de persecución, de incomprensión y de dolor si me sigue a mí. Porque el que quiera salvar su vida, el que quiera vivir así en ese candelero falso, en esos fuegos artificiales falsos, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí y por la buena noticia, ese la salvará. Ese va a encontrar cómo vivir de verdad feliz, haciendo felices a otros. Por eso, la fe en Jesús, creerle a Jesús, tiene como una repercusión en la vida entera. No es solo tener conceptos, es seguir el camino de Jesús. En la segunda lectura, el apóstol Santiago lo decía muy fuerte. ¿Qué significa cómo me mostrás que tenés fe? Si hay alguien que está desnudo, sin ropa, si hay alguien que no tiene alimento y le decís, anda, calentate, anda a comer. Yo soy un creyente en Dios. Tu fe está muerta, dice. Es una fe muerta. ¿Eh? La fe viva es la que tiene una consecuencia de compromiso y de apertura hacia los demás. Por eso la fe se hace comunidad, diríamos una palabra difícil, se hace cultura, se hace una manera de vivir. Un ejemplo que ayer le ponía a los chicos de catecismo, que se lo escuché a un cura amigo, que decía, ¿qué es transmitir la fe en nuestro pueblo, en nuestra sociedad, en nuestra familia? Está bien, cuando la abuela viene y le hace tocar la Virgen, le enseña el Ave María, eso es transmitir la fe. Pero ¿qué es otra cosa de transmitir la fe? Transmitir un modo de vivir. Cuando la abuela está cocinando, pónganle, cocina un guiso muy rico en la casa y está la nietita mirando y le dice, vení, trae la ollita, el tupper, te lo lleno, llévaselo a la doña que está a la vuelta, que no le alcanza la jubilación y no tiene para comer las 2 veces en el día. Eso es la fe. La fe que se hace relaciones, compromiso, un modo de vivir solidario, donde nos alegramos con las alegrías del otro y sufrimos con los sufrimientos del otro. Eso es vivir la fe, según la palabra de Dios, ¿sí? Y en estos tiempos en que no solo en nuestra patria, sino en el mundo entero se hacen como apologías del sálvese quien pueda, del individualismo, del que, bueno, yo triunfo porque tengo fuerzas. Qué importante es regar la fe así, porque así la recibimos en nuestro pueblo, porque los misioneros que trajeron la fe, ¿eh? implantaron con la fe este modo de vivir, la gauchada, la solidaridad, el estar juntos, el celebrar, que tanto nos gusta. Si eso se corta, no solo estamos perdiendo una manera de vivir, estamos perdiendo la fe. ¿Sí? Así que le pidamos a Dios en esta Eucaristía, a este Jesús que se pone en medio de nosotros con su palabra y con la Eucaristía, y no solo nos dice, che, te quiero mucho, sino que nos dice, este es mi cuerpo, acá estoy yo como alimento para ustedes. Que así sea.